Marina Alpoyeto, economista, está en línea de teléfono. Dalpo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Y qué es esto del nuevo Plan Massa? A ver, se está empiojando más rápido de lo que parecía. O sea, venía empiojándose, pero vienen muy rápido. El dato de inflación por segundo mes consecutivo está arriba de lo que se esperaba y desancla expectativas. La vez pasada, cuando salió el dato de marzo, estuvieron varios días hasta ver cómo lo encarrilaban. En ese momento tuviste el dato de inflación, el 7,7, tuviste toda la expectativa de que iba a venir la plata del fondo, que no vino, y tenías todo el anuncio del dólar soja que no apareció, ¿no? Y el Banco Central siguió vendiendo dólares y tuviste una corrida en la brecha. Reaccionaste tarde subiendo la tasa de interés, y finalmente después hiciste un apretón más fuerte monetario, la subiste, ¿no? Digamos, lo pusiste en la inflación, 7 por 12, 92 te da, la pusiste en 91, y después de eso saliste a intervenir en el mercado de cambios con dólares, y saliste a intervenir en el mercado de cambio con bonos. Y bajaste la brecha que había tocado, ¿no? El blue había tocado los 500 pesos, era la noticia de que el billete de mayor denominación te alcanzaba para comprar $2, y la bajaste y lograste, si querés, mantener, no te voy a decir las expectativas, digo, la mantuviste en torno a ese nivel, y la expectativa era que en abril la inflación estuviera algo arriba del 7. Bueno, estuvo un punto arriba. Y de nuevo, vuelvo a desanclarte las expectativas. Los dólares del fondo siguen sin aparecer, el dólar soja sigue sin liquidarse, el Banco Central dejó de vender, pero está comprando menos de 10 palos por día, y entonces sale el dato el viernes a última hora, y el fin de semana te anuncian una batería de medidas, si querés, donde si querés la más relevante de todas es, bueno, la tasa de interés, dicen 97, la verdad es que 97 es 8,04, o sea, está por debajo del ritmo de inflación, hay que ver dónde la terminan de poner. Pero bueno. Porque, perdón, ¿y cuánto debería ser? Y a ver, acordate que entre el interés, cuando las tasas son muy altas, de inflación o la tasa de interés, no es lo mismo multiplicar por 12 que elevar a la 12. Si querés es técnico, pero cuando vos decís 8,4% por 12, te da 101. Y cuando vos lo elevás a la 12, te da 163. 97% dividido 12 te da 8,04, y cuando lo elevás a la 12 te da 153, o sea, está 10 puntos por debajo de la tasa de inflación en el anualizado. Vos decís, es poco. La verdad es que, de nuevo, o sea, vos no vas a estabilizar la demanda de pesos solo con tasa de interés. Digo, acá el problema que tenés es, primero, digamos, la conexión sobre la brecha, que tiene controles cruzados de acceso al mercado cambiario oficial, vis a vis, si tocas el MEP o CCL no podés ir al dólar oficial, con lo cual eso de alguna forma sigue funcionando. Pero la verdad es que, de nuevo, el horizonte político, digo, se te acerca, o sea, te quedan 5 semanas al cierre de listas, después tenés que llegar al 13 de agosto, y después te queda, digamos, un periodo larguísimo, hasta el 22 de octubre, como vos dijiste al principio, sin dólares, y sin pesos para el tesoro. Entonces la tasa de interés, si vos la ponés muy arriba, o sea, hoy está neutra contra la inflación, levemente abajo con la inflación, y de hecho está neutra contra la inflación del mes pasado. Digo, si mayo da arriba de abril, digo, te va a quedar abajo de la inflación. Entonces la tasa de interés hoy es el principal creador de pesos de la economía. Dado el nivel de pasivos remunerados que tiene el Banco Central, 13 billones de pesos, si la tasa está en 100, vos los duplicás por año. El déficit fiscal proyectado para este año en el acuerdo con el fondo son entre 3 y 4 billones de pesos. Entonces, digo, estás jugando, si querés, con fuego, digo, montado sobre, digo, una dinámica que, de nuevo, digo, va a tener una resolución política en algún momento o no, pero estás acelerando, digo, cada vez que la brecha salta la inflación. Bueno, te volvió a saltar la inflación en abril, la pregunta es si en mayo te vuelve a saltar la brecha, y ahí me parece que otra vez van a intentar intervenir. El problema es que la munición que tienen para intervenir es baja. O sea, dólares para intervenir no tienen. Perdóname, ¿qué pensás que puede pasar con esta medida con el mercado central? Bueno, yo qué sé, digo, la Argentina tiene experiencias no demasiado buenas, ¿no? Digamos, del gobierno importando para tratar de bajar los precios internos. Primero no tenés dólares, con lo cual no sé cómo lo van a hacer, ni cuán rápido lo van a hacer, no sé, me parece que es más un anuncio que otra cosa.
Pero bueno, yo que sé, los tomates se ponen menos feos que los pollos, ¿no? Digo, no se pudren, pues sí se pudren, pero no sé, la verdad es que, no sé, no me parece que sea, me parece que es parte de un set de medidas para mostrar que hay un programa, pero son todas medidas paliativas, digo, frente a una escalada en la nominalidad que va muy rápido, que va rápido. Insisto, digo, el escenario político que tenés por delante no ayuda, o sea, porque estás todos, o sea, hace 2 meses atrás es como que había cierto consenso que el cierre de listas se llegaba. No iba a ser el número que empezara con 3, pero tampoco iba a ser un número que empezara con 8. El otro día alguien sacó una foto al 8-4 del INDEC y le borró la primera parte del 8. Entonces decía, y le puso 3. Claro, 3 con 4. 3 con 4. No, pues, se te está empiojando feo la política. O sea, lo que estás viendo es una dinámica política compleja, porque lo que requerís es cooperación, y bueno, digo, la verdad que no hay. Y no hay, no va a haber. Claro. ¿Cómo estás, Marina? Cecilia Buflet. ¿Cómo estás? Bien. Ahí, mirando un poco el paquete de medidas, Massa parece que toma medidas más de un político en campaña que un ministro de Economía puro. ¿Qué quiero decir con esto? Que sube la tasa de interés de referencia, pero por otro lado baja la tasa de interés de la hora 12 o de los créditos para las pymes, como si una cosa estimulara el consumo, cuando en realidad lo que debería decir es que quiere estimular el ahorro en pesos, ¿no? Como medidas que chocan entre ellas, aunque le ayuden en el discurso político de presentar una tasa de interés del 154%. ¿Cuánto lo complica a Massa esta idea de ser casi que un político en campaña, aunque no lo termine de oficializar o de blanquear, o ser un candidato del espacio político a la hora de tomar medidas con una economía, con la fragilidad que tiene la economía que tenemos? Y la verdad que está entre la espada y la pared, o sea, el escenario es complicado. Digo, no tenés horizonte para armar ningún programa de estabilización, solamente tenés espacio para paliativos. Ahora vos decís, los paliativos que toman son una de cal, una de arena, o sea, por un lado te sube la tasa y por otro lado le baja la tasa del consumo. Yo ahí tengo un solo punto, es el ahora 12 es un esquema que la sociedad aceptó, le gusta, digamos, si querés, es casi que la única política de Estado que trascendió los gobiernos, pero que tiene un grave problema. O sea, cuando la inflación está a estos niveles, o la tasa de interés está a estos niveles, vos subís la tasa de interés para contener la inflación y el precio al contado te sube porque tiene la tasa. O sea, no existe un país donde el precio al contado sea igual al financiado, y menos con la tasa de interés que estás teniendo. Entonces, de alguna forma lo que está intentando hacer, bajando la tasa de interés de la hora 12, no es tanto incentivar el consumo, sino tratando de frenar la dinámica de los precios, si querés, absurdos, donde el precio contado es igual al financiado. O sea, no es lo mismo pagar en 6 cuotas que pagar el contado, todos lo sabemos. Bueno, en Argentina sí es lo mismo. Claramente es un subsidio cruzado del que paga el contado al que paga financiado, pero si subís la tasa te suben los precios. Cuando vos mirás más limitado también, ¿no? Porque en todos lados hoy el pago al contado, el pago con transferencia, el pago en efectivo termina teniendo un descuento del 20, del 30 y demás. Sí, sin la entrega de factura, ¿no? Digo, eso tiene más que ver con otra cosa que con, ¿no? Digo, tiene que ver con otra cosa y no necesariamente con el financiamiento. El costo financiero de la hora 12 lo paga el Estado. De nuevo, el programa, si querés, es políticamente correcto, en términos macroeconómicos es un desastre, pero claramente te agrega un componente, una inflación que está descarriada. Dalpo, que si Massa fuera candidato, ¿se complica más la economía? Yo lo que creo es que Massa no puede ser ministro si no es candidato, y te diría que no puede ser candidato si no es ministro. O sea, su capacidad de manejar la economía, entre comillas, ¿no? Porque estamos discutiendo de las dificultades que tiene, está asociada a la capacidad de tener el caudal político de que lo haga como que lo haga candidato. Si no es candidato él, me parece que no tiene incentivos a quedarse, y viceversa, digamos. Si él es candidato y no es ministro, más que no es ministro, no controla el ministerio, después discutimos quién queda como ministro, pero digamos, no controla el ministerio, digo, no tiene ninguna chance de ser candidato. O sea, me parece que las dos cosas están asociadas, por lo menos es lo que dice Lucio Guberman, que es nuestro politólogo, y
Y ese es el juego en el cual está metido. Ahora, faltan 5 semanas hasta el cierre de listas, todavía, claramente la interna dentro del frente de todos no está definida, pero además la interna, de nuevo, se analiza en términos estáticos, se analiza con la inflación esta. Hoy Massa es ancla. Claro. Con esto no quiero decir que yo sea masista, lo que digo es, si Massa no estuviera, la dinámica macroeconómica sería peor. Mucho más rápido. Ahora, que funcione como ancla hacia adelante, bueno, va a depender en qué medida pueda seguir manteniendo el caudal político. La verdad es que sin dólares es muy complejo, y bueno, y vale aclarar que la Argentina está enfrentando una sequía que le generó una pérdida del 40% de la cosecha, pero en los últimos 2 años, 2021, pospandemia, y 2022, Argentina recibió un shock de precios internacionales, por el shock de precios internacionales, cerca de 45.000 millones de dólares, que nos lo fumamos todos, o sea, no están en el Banco Central, se entregaron al sector privado, y hoy estás enfrentando la sequía porque te la consumiste antes. O sea, la verdad es que en gran medida el costo que estás teniendo hoy es contracara de las decisiones que no tomaste antes, sobre todo la decisión de no acomodar los precios relativos cuando llegó, o sea, no haber corregido el tipo de cambio y tratado de encarar un programa de estabilización que en agosto, cuando él llegó con el caudal político que tenía, el apoyo de Cristina, hubiera podido conseguir algún esquema cooperativo con la oposición, que en ese momento la oposición era más visible, o sea, había, no digo un candidato de la oposición, pero había un frente opositor que tenía un discurso más bien unificado. Hoy por hoy se te está resquebrajando la interna dentro de Juntos por el Cambio, pero además te apareció un nuevo outsider cuya propuesta es prender fuego al Banco Central, con lo cual, la estabilidad de la demanda de pesos tiende a resquebrajarse. Lo pongo al revés. La eficacia, no digo eficiencia, la eficacia del cepo para contener la demanda de pesos, bueno, se te empieza a achicar en la medida que la probabilidad de que quien venga te remueva rápido los controles de capitales o literalmente te prenda fuego el Banco Central. Jessica. ¿Qué haces, Dalpo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Le queda a Massa un número más de inflación, ¿no? Hasta que se definan finalmente. Hasta el cierre de listas, exacto, le queda dar un número más de inflación. Ahora es cómo se lo va comiendo cada vez esa crisis, porque el mes pasado el 7,7, ¿se acuerdan? Voló Aracre, crisis del dólar, etcétera. Este fin de semana parece que se adelanta al lunes y, digamos, hace trascender esta batería de medidas, pero le queda otra en el camino que se supone que va a ser alta porque va a tener la suba de precios que no registra justamente en la medición de abril. Estos días tenemos que esperar que haya tensión como ocurrió después del 7,7 de marzo, o este adelanto que hizo puede calmar un poco la situación y es algo que se puede volver a dar el próximo número del INDEC. Y te redondeo con esto. Lo que está también de alguna manera calmando la situación del gobierno son los triunfos en las provincias, que pareciera ser que ahí hay como un plafón de gobernabilidad que apuntar a la situación. Pero en ese contexto vuelvo a cómo va a impactar el número de la semana pasada, hoy y estos días. Sí, acordate, de nuevo, el dato del 7,7 de inflación te coordinó una corrida en la brecha cambiaria que se terminó filtrando a precios. Sí. Inicialmente, el 7,7 de inflación hubiera requerido una suba de tasa de 100 puntos que no la tuviste, y de 1.000 puntos básicos que no la subiste 300, o sea, fuiste por detrás. Y de hecho no tenías todavía instrumentado el uso de los bonos para intervenir, el grosero, si querés, ponerle un adjetivo, pero y no estabas usando reservas para intervenir, o sea, dejaste que la brecha corra y después interveniste en la brecha y bajaste la brecha. Una vez que bajaste la brecha, tranquilizaste, si querés, calmaste las aguas, pero los precios, los precios sobre todo de los durables, suben con la brecha y después suben con el crawling, ¿no? O sea, suben siempre, ¿no? Suben y vuelven a subir. Entonces la inflación te quedó arriba, o sea, esa suba en la brecha hizo que cambiaras de régimen inflacionario. En hay que ver qué es lo que pasa con el contagio de la brecha. O sea, me parece que hoy están con la artillería tratando de intervenir en la brecha, anunciando que van a intervenir de manera tal de que nadie los corra. ¿Es creíble la intervención en la brecha? Y mira, para siempre no, pero a lo mejor algunas semanas sí. Entonces, en la medida que esa intervención sea creíble, bueno, la brecha, no te debería tomar la temperatura que te tomó cuando tuviste el dato de inflación anterior, pero de nuevo está por verse. Hay dos dudas, ¿no? Una es dónde ponen la tasa de interés, trascendió el 97% que habla de plazos fijos, no de la tasa de política monetaria, y la segunda es qué es lo que hacen con el tipo de cambio oficial.
La semana pasada el mensaje era, el Fondo Monetario te exige que subas 30% el tipo de cambio para desembolsarte. Y hoy te están diciendo que el crawling lo van a manejar, o sea, siguen hablando de crawling. Algunos interpretaron eso como que el crawling va a ir por debajo, de hecho estás devaluando al 6,5%, el mes pasado, después del dato de inflación, aceleraste la devaluación arriba del 9%, o sea, en promedio devaluaste igual que la inflación. Y entonces la pregunta es, si van a intentar usar, como se usan siempre en el año electoral, el dólar oficial como ancla, o eso para el Fondo Monetario ya es digamos, un sacrilegio. O sea, el Fondo Monetario te estaba pidiendo fundamentalmente que tanto la devaluación como la tasa de interés vayan con la inflación. Si la devaluación, la tasa de interés van con la inflación, las tarifas van arriba, la verdad es que la inflación va a ir al 8 y pico o algo arriba. Entonces digo, te quedaste en este régimen inflacionario. Quedan dos preguntas, ¿no? Y alguna pregunta es, bueno, ¿qué pasa con las paritarias? Porque digo, vos en Argentina no te vas a ir una IPA, o sea, no vas a ir de ese escenario de 80% de inflación en 3 meses, porque la mayor parte de los precios en la economía argentina no están indexados mensualmente, ni cada 15 días o semanalmente, como estaban en mitad en el 89. Entonces digo, ahora, es muy regresivo, digo, si la inflación crece al 8 y pico % todos los meses, y vos no ajustás los ingresos, bueno, digo, el impacto sobre el bolsillo es muy fuerte, y a partir de ahí, bueno, digo, tenés un fenómeno político, como que es el que describías vos, y después tenés un fenómeno sobre la demanda. O sea, hoy por hoy, la demanda sigue tirando, sobre todo en los sectores formales, pero sigue tirando, o sea, los pesos siguen quemando en el bolsillo, y entonces la gente los gasta, o sea, no... Marina, ¿sí? Ahora, estás haciendo un análisis de qué pasa con este paquete, o te estamos pidiendo un análisis de qué pasa con este paquete que anunció Massa. ¿Qué pasa si este paquete que anunció Massa falla? Es que no va a funcionar, o sea, va a funcionar un poco. O sea, lo que estoy discutiendo es si ganás tiempo. Entonces, o sea, acá estamos todos viendo cómo llegamos al 24 de junio. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A una inflación de cuánto vamos? ¿A dónde vamos? Y vas a una inflación, digamos, y este es el piso en el cual estás, y podés ir a una inflación más alta. O sea, pensá que de nuevo el 8,4 anualizado te da 163. O sea, tu ritmo de inflación ya no es 100, es 160. ¿Cuánto va a dar el año? La verdad es ciencia ficción, porque digo, el año termina, este gobierno termina en principio el 10 de diciembre y después tenés un nuevo gobierno con un nuevo programa económico y te falta un montón de tiempo para llegar hasta ahí. Hoy está, si querés, anclado todo, digo, con, de nuevo, un Massa ministro que de alguna forma tiene un control político, pero se le desancla por la escasez de dólares, que la resquebrajaron todos los acuerdos de precios sujetos al acceso al mercado cambiario. O sea, y todo el mundo está intentando ver cómo compra dólares baratos, y no hay para todos, hay para muy pocos, con lo cual lo que estás viendo es la incertidumbre sobre el costo de reposición hace que vos te anticipes a cargar los precios lo que puedas, y después ves, digo, si podés vender en 6 cuotas sin interés, yo qué sé, digo, lo pones allá arriba y después ves. O haces 2 por 1. Pero vos pensás que esa falla es más inflación. ¿No incluís en ese capítulo un salto del dólar? Digamos, la devaluación, ¿se puede imponer? ¿Tenés más chances de eso? ¿O sigue teniendo el control? Te lo pongo al revés. Esta pregunta la venimos contestando los últimos, 2 años. Siempre hablamos lo mismo, Dalpo. Siempre lo mismo. Sí, eso sí. Igual yo ahora noto que ya estás más dark que antes. Sí, total. Antes, cuando yo te decía anclas. nada va a funcionar, vos me decías, bueno, Jorge, tampoco. Ahora yo siempre fui pesimista. Pará, no me puedes tildar de pesimista y de optimista en simultáneo. Uno o lo otro, las dos cosas no. Pero nos tirabas una luz de esperanza. Ahora estás más punk. Sí. Estás más Ahora punk. estoy más punk. Pero déjame contestarle un segundo a Jessica, a Ceci lo que me está preguntando, porque, a ver, en este esquema de controles de capital, de cepo tan rígido, el tipo de cambio oficial lo maneja el Banco Central. O sea, regula por cantidades, o sea, corta, digamos, regula por cantidades, porque si sigue vendiendo a este tipo de cambio, digo, se lo van a llevar puesto, o sea, entonces, regula por cantidades, y entonces le hizo un montón de importadores, bueno, ahora no te los doy. Las importaciones las pagamos a 360 días, que las pague el que viene. Tratamos de conseguir anticipar liquidación de exportaciones del año que viene para este año. Se están buscando mecanismos para tratar de conseguir algunos dólares, pero el dólar oficial lo sigue manejando el Banco Central.
y lo sigue manejando en un esquema de crawling. Vos me decís, ¿hasta dónde lo puede manejar y cuándo hay un salto discreto? Yo lo que te digo es, un salto discreto, sin enmarcarlo en un programa de estabilización, no te sirve para nada. Te asegura que si vos movés el tipo de cambio 30, 40%, la inflación del mes siguiente sea 20. Y si la inflación es 20, se te desancla todo muy rápidamente. Entonces, mi sensación es que lo que están intentando hacer es mantener este ritmo del crawling. No creo que lo moderen, pero bueno, ayer la información era medio contradictoria. No creo que en el marco del acuerdo con el fondo puedan moderarlo. Ahora, de nuevo, tienen que llegar al 24 de junio, cierre de listas, y ahí decime cómo se conforman las listas del Frente de Todos, y seguimos hasta la próxima posta, que es el 13 de agosto. Massa es candidato único. O sea, ahora, digamos, el largo plazo es el 24 de junio. Hay que llegar al 24 de junio, falta un dato de inflación más, que probablemente te dé arriba, porque el dato de mayo tiene metido adentro, en nuestra medición, 2,7 puntos directos de regulados, de precios regulados. ¿Cuánto te da la inflación de mayo hasta ahora? Pero es que nos corre en la cancha, o sea, el INDEC viene, los últimos 2 meses el INDEC viene por arriba de lo que estamos midiendo nosotros. Entonces algunos me dicen, bueno, se anticipó la inflación y entonces a lo mejor tu dato está inflado, o al revés, el 8,4 te desancla expectativas y vuelve a haber remarcaciones de precios. Luce más lo segugo que lo primero. O sea, abril era un mes que no era un mes alto de inflación. Claro. O sea, en el arranque por abril eso había era un jugado mes. esa ficha Massa en diciembre. Y bueno, pero se empiojó. O sea, una vez que estás claro. en este ritmo, digo, si la devaluación va a estar si vos empezás a indexar todo al nuevo ritmo de inflación, la inflación es un piso. La pregunta es qué es lo que pasa con las paritarias. Insisto, en una economía donde manejar la dinámica salarial a través de los sindicatos solamente te mueve una parte de los ingresos, no te mueve todos los ingresos. Hay un montón de gente que no está, digamos, protegida, entre comillas, por la dinámica sindical, pero además, de nuevo, digo, no tenés aumentos todos los meses. O sea, tenés aumentos todos los meses rezagados. O sea, bien, las jubilaciones, los salarios, los programas sociales, digo, toda la política de ingresos viene como la tasa de interés, ¿viste? Tratando de alcanzar a la inflación, pero desde atrás. Si la inflación te sube todos los meses, siguen yendo por detrás, lo cual te ayuda, si querés, a la consolidación fiscal de corto plazo, pero, digo, es un arma de doble filo en términos primero, de conflicto social, y después, bueno, obviamente de manejo, digamos, de la política, digamos, en los meses que siguen. O sea, es un año complejo. Dalpo, gracias por tu versión punk de ahora. Un abrazo. Un abrazo, saludos. Chao. Marina del Pollito, señores.